Muy bien, hermanos, vamos ¿No? a, entonces ahí, Hermano sí, Justo, ayer con tanta cosa en mi cabeza olvidé subir la grabación, pero la voy a subir hoy por si alguien más la quiere compartir, junto con la del día de hoy. muy bien, hermano. Muy bien, y gracias, hermana, por hacer su trabajo ahí, ¿no? De compartir lo que estamos estudiando, ¿no? Tal vez alguien tiene interés de poder escucharlo, ¿no? Que Dios también toque corazones para que el estudio de la lección, pues, pueda ser de bendición. Hoy día, hermanos, es martes 6 de febrero. Martes 6 de febrero, hermanos, estamos estudiando la lección de escuela sabática. En esta oportunidad estamos estudiando el libro de Salmos. Los Salmos, ¿no? Es un libro que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y tiene muchos capítulos, este libro de los Salmos. Ha sido escrito por David, por Salomón, por Moisés, por Asaf y muchos otros salmistas, ¿no? Ahí están. Son oraciones, son cantos, hay historia y profecía, y de todo, hermano, son clamores de los hijos, ¿no? De Dios, ¿no? En el tiempo pasado, pero que se aplica también a nosotros porque es palabra de Dios, está inspirado por Dios. Bueno, hermanos, estamos pues en la lección ya número 6, ¿no? De este primer trimestre de este año, ¿no? El, el tema o el título de la lección para hoy día, hermanos, está ahí en la pantalla. Por favor, confirmar si se ve en la pantalla el título. Ahí es una leída, hermanitos. ¿Hasta Dice cuándo hermano, juzgarán injustamente? Dice hermano, la pregunta es esa. Muy bien, ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿no? Juzgarán injustamente. Esa palabrita, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿No? Como un reclamo, ¿no? Un reclamo que es hasta cuándo, ¿no? La injusticia. ¿Hasta cuándo? Entonces, juzgarán, en este caso, ¿a qué se refiere, hermanos? ¿Hasta cuándo juzgarán? Esta palabrita, ¿no? Juzgarán. Creo que es importante esta palabrita. A ver, ¿a quién se refiere esta palabrita, hermanos? Juzgarán. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? ¿A hermano, qué se está refiriendo? Sí, hermana, por bueno, Dios ha dado tronos y reinos, ¿cierto? Ha dado el poder a muchos para tener poder sobre otros, y para juzgar también, ¿cierto? Entonces, vemos como el juicio se ha torcido en este tiempo y, y bueno, y es lo que reclama aquí el salmista, hasta cuándo juzgarán injustamente? Aquí mismo, en la actualidad, ¿cierto? Vemos como hay muchos jueces corruptos, hay gente que no le importa, que no tienen escrúpulos, y a ellos se refiere. muy ¿Hasta bien, cuándo? hermana, ¿no? Sí, ¿Hasta, hermano. hasta cuándo juzgarán? Hasta 6000 años, hermano. Está predeterminado esto del Señor. Entonces, al cabo de eso ya se verá las cosas definitivas, ¿no? Por amor, por gracia del Señor. Muy bien, hermanos. Más creo que la pregunta, hermanos, está como, a ver, como decir que, a ver, digamos un hijo, ¿no? Desobediente, Dios. ¿Hasta cuándo, hijo, vas a ser desobediente? ¿Hasta cuándo me vas a desobedecer? ¿O hasta cuándo vas a hacer no vas a hacer tus tareas? ¿Hasta cuándo? Más o menos la pregunta va en esa dirección, ¿no? ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? De hecho, los jueces son los que juzgan, los reyes, las autoridades no están ahí para juzgar también, ¿no?
si las cosas se están haciendo correctamente o incorrectamente, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? ¿Hasta cuándo, no? Bueno, eh, en este caso, hermanos, vamos a ver a quién se estaría refiriendo, ¿no? Como está en la Biblia, hermanos, esta pregunta, entonces se está refiriéndose más que todo, hermanos, a, a los líderes de la iglesia, hermanos. En esta oportunidad, no así como habían líderes, ¿no? En el pueblo de Dios, ahora también hay líderes en la iglesia de Dios. Y si se está juzgando injustamente, entonces la pregunta ahí, ¿no? ¿Hasta cuándo van a juzgar injustamente, hermanos? Entonces, de este tema vamos a reflexionar hoy día, hermanos. Tal vez tú, hermano, que estás en esta sala, tienes una responsabilidad en la iglesia. Tal vez eres director de actividad misionera, de escuela sabática, de jóvenes, de mayordomía, eres diácono, diaconisa, dorca, no sé. Entonces, la pregunta es para nosotros. Dios nos hace la pregunta, creo, ¿no? ¿Hasta cuándo ustedes van a juzgar injustamente? O sea, si no cumplimos la responsabilidad, pues, o estamos haciendo mal, ¿no? Nuestra responsabilidad. Entonces, la pregunta ahí, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a hacer las cosas injustamente, ¿no? O no cumplir la responsabilidad correctamente? Bueno, hermanos, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. La lección dice así, hermanos, justamente, ¿no? El Señor, hermanos, dotó, o sea, dio a los dirigentes de Israel de autoridad, dice, para preservar la justicia en Israel. Ahí está, hermanos. Entonces ahí dice, ¿no? Que el Señor dotó. Esa palabrita dotó, hermanos, ¿no? Eh, quiere decir que ha dado, ¿no? Esa responsabilidad, pues, ¿no? El Señor dotó o dio a los dirigentes de Israel. ¿Qué es lo que dotó? De autoridad para preservar la justicia en Israel. Entonces aquí lo que Dios ha dado es ¿no? A los líderes, ¿no es cierto? Reyes, jueces, no cualquier persona, porque la Biblia dice, no, Dios es el que pone y quita reyes y las autoridades también que hay en el mundo, entonces Dios los ha puesto para que hagan justicia, para que castiguen al malo y para que bendigan pues al bueno, ¿no? Para eso Dios ha puesto pues, ¿no? A las autoridades en este mundo. El Señor dotó a los dirigentes, en este caso de la iglesia, hermanos, dirigentes acá dice de Israel, y se aplica pues dirigentes, hermanos, de la iglesia. Entonces nos ha dotado de autoridad. ¿Para qué? Para preservar la justicia en Israel. Y eso está aquí, nos dice en Salmos 72, 1 al 7, 12, 14. De ese tema se está hablando. Pero antes de entrar de lleno, hermanos, eh, yo hago pregunta, ¿no? Para ya reflexionar, hermanos. En realidad nosotros como dirigentes de la iglesia, hermanos, que hemos sido puestos por Dios, ¿no? Eh, ¿Cómo es que nosotros debemos administrar justicia, hermanos? Eh, ¿Cómo debemos cumplir o cómo estamos cumpliendo nuestras responsabilidades? A ver si alguien puede participar, hermanos, así como motivación de repente, a ver, para que se aclare de repente algunas inquietudes que puede haber, ¿no? Uno se puede estar preguntando y decir, en realidad, yo estoy puesto acá, en este lugar, con una responsabilidad, y a él se pregunta, ¿estaré haciendo bien esta responsabilidad? ¿Estaré cumpliendo o no estaré cumpliendo? ¿Cómo debería de cumplir mi responsabilidad cabalmente, ¿no? Para el agrado de Dios? Porque acá dice, ¿no? Que los dirigentes somos puestos para preservar la justicia. ¿En dónde?
en la iglesia, pues hermanos, ¿no? Y en esta tierra donde estamos viviendo, ¿no? A ver, ¿qué dicen, hermanos? ¿Algún testimonio tal vez cómo están haciendo, hermanos? ¿Cómo es que pudiéramos estar cometiendo injusticias? ¿Cómo es un líder que comete injusticia, hermano? Hermano, Prende tu micro, hermano, hermana, participa. hermano justo, Por favor, hermana, a ver, hermana Mónica, a ver. bueno, se supone que como líderes de iglesia estamos, sí, como dice usted, investidos de un poder especial para dirigir la iglesia y creo en nuestro caso, en mi caso, yo soy secretaria de iglesia y soy encargada de comunicaciones. Eh, Creo que es nuestro deber velar por el bienestar de la iglesia, de los hermanos, por sobre cualquier otra cosa. A veces hay proyectos humanos, cosas que uno desea como ser humano, pero hay que dejarlo todo siempre en las manos de Dios. Yo creo que cada vez que hay que tomar una decisión para la iglesia, hay que ir a las rodillas y pedir a Dios que sea Él el que dirija, el que ponga en nuestras mentes, en nuestro corazón, el hacer lo justo, el hacer lo que es el bien para todos. Eh, a veces no todo el mundo está de acuerdo con uno, pero yo creo que como líderes debemos en nuestro corazón de tratar siempre de hacer lo mejor para el Señor. No digo que nunca nos vamos a equivocar, porque podemos hacerlo, somos seres humanos, pero confiamos en que el Señor no, es quien nos dirige y quien nos ayuda. Muy bien, hermana Mónica. ¿Alguien más quiere participar, quiere preguntar? Porque generalmente se observa, ¿no? A los dirigentes de la iglesia, hay muchos hermanos, por ejemplo, que cuestionan, ¿no? El actuar de la administración en la misma iglesia, a los pastores, se les critica, se les dice una y otra serie de cosas. No sé, con razón o sin razón, ¿no? Pero aquí vamos a estudiar ahora qué dice la palabra de Dios, ¿no? Cómo se está administrando la iglesia, pues hermanos, ¿no? A nivel mundial, a nivel local también, hermanos, cómo nosotros como líderes, cómo estamos administrando, cómo estamos dirigiendo, ¿no? La iglesia. ¿Estaremos haciendo bien o estaremos haciendo mal? ¿No? Entonces, aquí, eso es importante, hermanos, ¿no? Llegar a, bueno, a encontrar, pues, el camino correcto, ¿no? Cómo debemos hacer sería bueno, ¿no? Cómo administrar la justicia correctamente, ¿no? Bueno, a ver, si hay alguna participación más o alguna pregunta, hermanos, para motivarnos. A ver, en el espíritu de profecía hay una respuesta, hermanos, no a las preguntas que estamos haciendo. Voy a ir a dar lectura, algunos párrafos tal vez, no, hermanos, para de repente motivarnos en el estudio de la palabra de Dios. Aquí tengo el espíritu de profecía, hermanos, y aquí dice así, respecto a un ejemplo, ¿no? David, cómo él administraba la justicia. Vamos a ver David como rey, que él fue, entonces, cómo administró la justicia al pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios. O sea, es como si hoy en día David estuviera en la iglesia y como él, como dirigente anciano de iglesia, digamos, cómo él hubiese administrado, ¿no? Vamos a ver, dice aquí, David, hermanos, sabía que el alto propósito de Dios en favor de Israel solo podría cumplirse si los príncipes y el pueblo procuraban con incesante vigilancia alcanzar la norma que se les proponía. Entonces aquí está hablando de procurar, dice con incesante vigilancia, dice alcanzar ¿qué? La norma que se les proponía. O sea, Dios está proponiendo una norma, ¿no? Una norma para poder alcanzar, pues, ¿no? Ese objetivo, ¿no?
Continúa y dice, hermanos, sabía que para desempeñar, o sea, David sabía que para desempeñar el cometido con el cual Dios se había complacido dice, honrar a su hijo Salomón, ¿no? Entonces, por medio estaba el hijo, ¿no? De David, Salomón, ¿no? Y ahí está hablando acerca de la responsabilidad también que Salomón como rey, ¿no? Como hijo de David, ¿no? Hijo de Dios también, ¿no? Como debía honrar, ¿no? Era necesario, dice, que el joven gobernante, miren, Salomón como joven gobernante, no fuese simplemente un guerrero. El asunto es de que Salomón no debía ser simplemente un joven guerrero, ¿no? O simplemente un estadista, o simplemente un soberano, ¿no? Un rey. Sino, aquí viene el sino, dice, un hombre debía ser este Salomón, y nosotros también aplicando nuestra vida, deberíamos ser o debería ser fuerte y que enseñase la justicia y fuese ejemplo de fidelidad. Hermanos, ¿qué les parece ahí? Aquí aplicando nuestra propia vida también, ¿no? Sino que Salomón debía ser un hombre fuerte y bueno, no solamente un guerrero, estadista, soberano, ¿no? Sino debía ser un hombre fuerte y bueno, ¿no? En otras versiones, otro sinónimo parece que en la Biblia dice que debía ser viril, ¿no? En el comentario, creo, de la lección dice así, ¿no? Y bueno, ¿no? Y enseñase la justicia y fuese ejemplo de fidelidad. Más o menos ahí la idea, hermanos, de que un dirigente de la iglesia debe ser ejemplo, hay que enseñar con él ejemplo, ¿no? De fidelidad. Ahora, no puedo yo decir, ¿por qué no vienen hermanos temprano? ¿Qué pasa, hermanos, cuando yo vengo tarde? ¿Qué autoridad yo tendría de decir eso, no? Simplemente con lo que yo sea fiel, yendo temprano a la iglesia, entonces ahí ya estoy dando el ejemplo, ¿no? Para que los demás hermanos también vayan. Entonces, si no estoy haciendo así, estoy fallando, pues no, estoy haciendo mal, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Dice aquí, con tierno fervor David instó pues a Salomón a que fuese viril y noble. Justamente esta es la palabrita que había leído. Con tierno fervor David instó, o sea, le animó, le dijo a Salomón, ¿no? Que fuese viril, ¿no? Y noble, ¿no? A que demostrase misericordia y bondad, hermanos, aquí, misericordia y bondad. Estas palabritas claves, que sea viril y noble, que demostrase misericordia y bondad hacia sus súbditos, y que en todo su trato con las naciones de la tierra honrase, pues, y glorificase el nombre de Dios. Miren, como dice la Biblia, ¿no es cierto? En todo lo que hacemos, en el comer, en el beber o en lo que hagamos, cualquier cosa, hermanos, debemos hacer todo para la gloria de Dios. Como dice aquí el comentario, no, de Espíritu y Profecía, dice que se debe honrar y glorificar el nombre de Dios, ¿no? En toda la tierra, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Importantísimo. Y manifestarse también, pues, la hermosura de la santidad. Manifestar entonces la hermosura de la santidad, hermanos, ¿no? Ahí la santidad. Dice, las muchas incidencias penosas y notables por las cuales David había pasado durante su vida, le habían enseñado pues el valor de las virtudes más nobles y le indujeron a declarar a Salomón, mientras moribundo, le transmitía su exhortación. O sea, cuando David, ¿no? El papá de Salomón, estaba muriéndose ya, entonces le exhorta, ¿no? Le hace un llamado a su hijo Salomón y dice, el señoreador de los hombres será justo. O sea, el líder debe ser justo, hermanos. O sea, cualquier cargo que en la iglesia hemos recibido, debemos ser justos. Ahí está hablando. El señoreador de los hombres será justo. Señoreador en temor de Dios, porque hay que señorear, o sea, hay que administrar, hay que ser mayordomo, ¿no? En temor de Dios. Temor de Dios es respetando a Dios, respetando sus mandamientos, la voluntad de Dios.
Así debemos de dirigir, dice, ¿no? Será como la luz de la mañana cuando sale el sol. Será como la luz de la mañana cuando, o sea, nuestra administración debe ser así, como que sale la luz de la mañana, ¿no? Cuando sale el sol, dice, sin nubes, ¿no? Cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia, ¿no? Es así, nuestra administración debe ser así, como que da fruto, ¿no es cierto? Y hace crecer las plantas en la tierra, sea después que ha caído la lluvia. Así es, según 4, hermano. En su cuidado por salvaguardar los derechos y la libertad de sus súbditos. Miren lo que está diciendo, hermanos, salvaguardar, dice, ¿no? Los derechos y la libertad, hermanos, de los, ahí dice, súbditos, ¿no? Pues hay que respetar a todos nuestros hermanos dentro de la iglesia, porque todos somos libres y también tenemos derechos, no es lo que está indicando, ¿no? Josafat, este rey Josafat, ¿no? Recalcó la consideración que cada miembro de la familia humana recibe del Dios de justicia que gobierna a todos. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Esta palabrita, hermanos, vamos a meditar. Aquí dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿A qué se refiere dioses, hermanos? Dice que Dios está en la reunión de los dioses. Y aquí hay esta palabrita, hermanos, dioses con minúscula, ¿no? Se Dios refiere, está en reunión de los, voy a ponerlo con una letra grande, así ya, y se con refiere a los rayita líderes todavía, ya. humanos. Ahí está, muy bien, muy bien. Entonces, aquí la Biblia habla de dioses. Entonces uno se pregunta, pero ¿a quiénes son dioses? Serán pues, los ídolos, uno piensa, ¿no? Los ídolos serán pues, porque a los ídolos le llamamos dioses con minúscula. Pero en esta oportunidad, hermanos, vamos a descubrir de que también, ¿no? Aparte de que también se dice Dios con minúscula, ¿no? Incluso al diablo y también a los ídolos. Pero aquí en la Biblia también está diciendo ahí que se dice dioses a los líderes de la iglesia. Es como que tú, hermano, vienes a ser un Dios con minúscula. Pero ¿por qué tú eres Dios? Porque dice Dios está en la reunión de los dioses. Es que una junta de iglesia, reunión, ahí está, Dios está ahí en medio de los dioses, o sea, de los líderes de la iglesia. Ahí está. Entonces, ¿por qué dice dioses, hermanos? Aunque es con minúscula, ¿por qué? ¿Por qué señala con esa palabra dioses? A ver, si alguien puede participar. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, en medio de los dioses, ahí dice juzga, o sea, Dios juzga a través de quién? De los dirigentes, pues de la iglesia, hermanos. Eh, no sé si, a ver, alguien, un ejemplo Hermano, podría, justo yo a ver, entiendo por decir en las elecciones municipales o en el lugar donde vivimos hay dirigentes, ¿no? Entonces, y ya se sienten como dioses humanos aquí en la tierra con, por decir, si uno busca trabajo, tiene que estar sumiso a esta gente o piden dineros, coimas, ya pues son dioses que ellos pueden hacer, deshacer, ponerte en el trabajo o no también, ¿no? Entonces son gente que andan con altanería, con vanagloria, con orgullo, con todo. Entonces muchas veces decimos, ¿no? Mira, cómo endiosa. ¿No? Con letra minúscula, ¿no? Son dioses de la tierra, ¿no? Hay veces hay que sentir esta pleitesía. Yo creo que a eso se refiere, hermano. muy bien, gracias, hermana, ¿no? En este caso, pues, la Biblia, hermanos, dice la Biblia que tu hermana Nancy, que yo, que nosotros también somos Dios, los hijos de Dios, dice que somos dioses. La pregunta es ahí, ¿por qué dice que nosotros somos Dios? Está bien lo que ha dicho hermana, ¿no? Respecto a las personas, autoridades, alcaldes, presidentes, todo también serían considerados como dioses, no con minúscula. Pero ahora estamos aprendiendo de que nosotros también, los hijos de Dios, así está escrito en la Biblia que somos dioses. Y la pregunta es, ¿y por qué?
nos dice que somos dioses, ¿no? Eso yo me hago la pregunta, ¿no? Me hago esa pregunta, ¿no? ¿Por hermano, qué? A ver, hermanita, a ver, eh, eh, ¿por qué? porque tenemos el poder para tomar decisiones para esto, justamente porque Dios nos ha dado el poder por sobre otras personas, pero y justamente se dice dioses porque están por sobre los demás. Ajá. A ver, ¿qué dicen los demás hermanos? ¿Qué dicen, hermanos? Estaba pensando en la familia, por ejemplo, hay papá, mamá, que tiene la responsabilidad de dirigir el hogar, la familia, hermanos. Pero en medio de ellos, también los hijos tienen que participar como responsables de el bienestar de la familia. Entonces toman también los hijos responsabilidades. Yo estoy recordando la familia de un pastor, sí, pues hace muchos años que él contó y me encontré a lo último, justamente, no, él decía que fueron pues varios hermanos y parece que él era el quinto, ¿no? Pero el asunto es, hermanos, de que algo de 11 hermanos, ¿ah? La idea de los papás, de toda la familia, era de que ya, ¿qué hacemos? Dice, en las necesidades que tenían hermanos, 11 hermanos, imagínense hermanos, 11, entonces tuvieron la idea, ¿no? A ver, vamos a hacer todo lo posible para que el primer hijo salga pues profesional, trabaje, y entonces este hijo que sale profesional y trabaja, entonces que ayude pues al siguiente hijo, ¿no? A que salga también profesional. Ya no va a ser papá y mamá nomás que van a esforzarse y trabajar, sino ya el hijo mayor que, que salga profesional, él va a ayudar ahora al siguiente hijo para que salga profesional también. Y así han hecho, hermanos, ¿no? Y recuerdo que esa fecha decía que los últimos hijos ya estaban estudiando en Estados Unidos para ser médicos, porque ya todos los demás están trabajando y todos están aportando. ¿Para qué? Para que los hijos menores pues sigan, ¿no? Superándose. Bueno, no sé si esa idea, hermanos, es que Dios nos considera como familia, somos hijos de Dios. Y en la administración que Dios está haciendo, ¿no? De este plan de salvación a este mundo, Él nos hace partícipes, nos hace de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ustedes, por eso pone el nombre de dioses en el sentido de que nosotros también somos cola en este plan. Por eso dice, id y predicad a todo el mundo, para que la gente pueda creer en el Señor Jesucristo y obtenga la vida eterna, ¿no? Es la responsabilidad de Dios. Él es el que se ha propuesto salvar a la humanidad, pero Él nos da esa responsabilidad a nosotros también, ¿no? O sea, como familia de Dios. El asunto es de que acá nosotros debemos administrar la responsabilidad que tenemos de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, porque el que en el fondo, pues hermanos, el que sabe hacer lo correcto, el único, ¿no? Es Dios, pues, ¿no? Y nosotros tendríamos que simplemente, por eso preguntar, ¿no? ¿Cómo es que nosotros tenemos que administrar? No es que aquí, por ejemplo, muchos se han tomado esa responsabilidad de ser dioses, y en la Edad Media, sí, incluso líderes de la iglesia, que se han creído ya como Dios, que, como decía nuestra hermana Nancy, de quitar la vida pues a los seres humanos. Decía, tú mereces morir, así que tú eres un hereje y así que te vamos a... Y así han quemado a los cristianos, ¿no? Los han matado, hermanos, ¿no? Líderes de la iglesia, que entonces han administrado mal, pues por eso aquí, hermanos, vamos a aprender de cómo debemos administrar, pues, ¿no? La iglesia o el pueblo de Dios, pues. Entonces, dice ahí, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Voy a continuar con este comentario, dice, y a los que son designados como jueces, ahí está, bajo su dirección, se les dice, o sea, Dios pone como jueces y él está dirigiendo a Dios. Entonces, dice, ¿no? A los jueces de la tierra, defended al pobre y al huérfano. ¿Qué está diciendo, hermanos, la Biblia? Dice, defended al pobre y al huérfano.
hacer justicia al afligido y al menesteroso, librarlo de mano de los impíos. Esa es la tarea para el juez. Mire lo que está haciendo para el juez. Dentro del pueblo de Dios, y como también, hermanos, como Dios pone autoridad en el mundo, entonces un juez debería hacer eso, ¿no? Un juez, o un anciano de iglesia, o un dirigente en la iglesia, ¿qué debe hacer? Entonces hay que defender al pobre y al huérfano, hay que hacer justicia al afligido, al menesteroso, al necesitado, ¿no? Y hay que librarlo, pues, de la mano de los impíos, de los malos, ¿no? Ahí está en el Salmo 82, 1, 3 y 4, hermanos. A veces, alguien a quien se le ha conferido responsabilidad como dirigente, hermanos, concibe la idea de que está en un puesto de suprema autoridad. Ese es el problema, lo que decía la hermana, no Nancy. Que es uno cuando entra a un cargo público, entonces se cree como un Dios todopoderoso, ¿no? Y entonces hay que hacerle pleitesía, que esto, ¿no? Se olvida de que era una persona tan igual como los demás, ¿no? Por eso está diciendo aquí, ¿no? Dios nos confiere responsabilidad a los dirigentes, ¿no? Pero sin embargo, la persona a veces concibe la idea de que está en un puesto de suprema autoridad, ¿no? Y que todos sus hermanos, antes de avanzar, dicen, deben ir primeramente a pedirle permiso para hacer lo que creen que se debe hacer. Imagínense, hermanos, dentro de la iglesia que pueda suceder eso. O sea, hay que pedirle permiso para poder hacer cualquier cosa a los líderes, ¿no? Digamos, al pastor, ¿no? Pero, pero ¿cómo es eso, no? O sea, ahí está el error, pues, hermanos, ¿no? El error, donde uno cree que por lo que es pastor o porque cree que es presidente o por lo que cree que es una autoridad, cree que se le tiene que pedir permiso en todo, dice aquí, ¿no? Pedirle permiso para hacer lo que debe hacer, ¿no? Y si no te da permiso, no vas a hacer, ¿no? O sea, se cree, o sea, se está poniéndose así como Satanás, ¿no? En el lugar de Dios, ¿no? Esa persona, dice, se encuentra en posición peligrosa. Si estamos en esa posición, hermanos, no estamos en peligro. Ha perdido de vista la obra del verdadero dirigente del pueblo de Dios. En lugar de actuar como sabio, consejero, asume las prerrogativas de un gobernante exigente. Se deshonra a Dios, hermanos, se deshonra a Dios cada vez que se exhibe semejante autoridad y exaltación propia, ¿no? Nadie que confíe en su propia fuerza, nadie que confíe en su propia fuerza, ha de erigirse, ha de levantarse jamás en la mente y juicio de alguien a quien Dios está usando en su obra, pues, ¿no? Entonces no podemos, dicen nosotros, no debemos, dicen nosotros, ser la mente de otra persona. ¿Qué somos? O sea, que para nosotros así, o sea, lo que nosotros pensamos, decimos, o sea, le vamos a poner en su mente de las personas para que hagan lo que nos interesa a nosotros, lo que queremos nosotros. Eso está diciendo, nadie que confíe en su propia fuerza ha de erigirse o levantarse jamás en mente y juicio de alguien a quien Dios está usando en su obra, hermanos. Nadie debe trazar pautas y reglamentos humanos para gobernar arbitrariamente a sus colaboradores que tienen una experiencia viva, pues, en la verdad. O sea, en otras palabras, poner tradiciones, costumbres, o sea, filosofía humana, o sea, el pensamiento humano, no para decir que cómo se debe hacer las cosas, qué no se debe hacer, o sea, eh, arbitrariamente, ¿no? Hacer esas cosas, pues no se debe hacer eso, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Nadie debe trazar pautas y reglamentos humanos para gobernar arbitrariamente, ¿no? A sus colaboradores que tienen una experiencia viva en la verdad. Y a lo largo de la historia esas cosas han pasado, pues hermanos, ¿no? En la iglesia cristiana los líderes se han arbitrariamente han puesto sus dogmas, se dice dogmas, ¿no? Ya, y entonces y como si fueran dioses, o sea, humanamente han puesto, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver qué cosas, dogmas que hay en la historia,
hermanos, de que, a ver, o sea, tantas cosas, ¿no? Que, o sea, tradiciones humanas, ¿no? Que había que, y actualmente todavía hay líderes, ¿no? ¿No? Que todavía hacen esas cosas, se guían por las tradiciones y costumbres humanas, ¿no? Y bueno, voy a continuar, hermanos, leyendo. Dice aquí, Dios invita a los que han ejercido indebida autoridad, hermanos, que aparten de sus obreros su mano dominadora. Así que nosotros como líderes no podemos estar ahí dominando, o sea, no a los demás hermanos, ¿no? No, no, no. Dice aquí, trate toda persona a quien ha sido confiadas sagradas responsabilidades de comprender su deber individual ante Dios, dice, ¿no? Y cumplirlo con humildad y fidelidad. Bueno, hasta aquí, hermanos, bueno, yo estoy recordando el texto bíblico que dice, lo que dice el Señor Jesucristo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Imagínense, hermanos, el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, creador de nosotros, creador de todo, Él en forma humana está en esta tierra, Él, que a Él deberíamos servirle y todo, pero Él ha dicho, pues no, yo no he venido a que me sirvan, sino yo he venido a servir. Incluso lavó los pies de sus discípulos. Hermanos, ahí está el máximo ejemplo, ¿no? Cuando nos da Dios responsabilidad a nosotros como líderes, es para servir, no para ser servido, hermanos. No sé si vamos captando la idea, hermanos. Dice, nadie se considere un amo que puede ejercer su poder dominante sobre sus hermanos. Nadie hay que considerarnos, hermanos, como un amo, ¿no? Que vamos a ejercer poder dominante sobre nuestros demás hermanos. No. Los principios de la palabra de Dios deben ser enseñados y practicados. Ahí está el comentario, hermanos, para reflexión. Si tienen preguntas, pregunten, hermanos, porque vamos a leer ahora los textos bíblicos para entender, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? A propósito, como nadie participa, pienso que me he salido del internet, hermanos, nadie me está escuchando. A ver, participen, hermanos. ¿Me están escuchando, hermanos? Hermano Justo, Pregunten. buenos días, ¿me escucha? Hermana, por favor. Buen día. Participe, hermana. ¿Alguna pregunta, tal vez? Bueno, yo lo que quería decir es que estoy presente. Acabo de entrar recién, hermanito, va a disculpar. Muy Sí, bien, hermana. lo voy a Muy escuchar bien. un momento más. Gracias, hermana. Gracias por confirmar que sí, está escuchándose. Entonces vamos a ver entonces el Salmo 72, hermanos, y aquí acabo de poner estos textos bíblicos. Salmo 72, del verso 1 al 7 vamos a leer y también del 12 al 14. Y aquí en el título ahí en la versión que he tomado, dice oración por el rey, dice, ¿no? En este caso de Salomón, dice, ¿no? Debe ser Salmo de Salomón o bien de David, ¿no? Bueno, dice aquí, concede a Dios, no, concede, oh Dios, dice, ¿no? Concede, oh Dios, al rey tu propia justicia y rectitud. Por favor, hermanos, vean vuestra versión de la Biblia que tienen ustedes, ¿no? Esta es la versión, creo, Dios habla hoy, no una versión un poco, de repente, con otro lenguaje, tratando de que se entienda de mejor manera, pero a veces no se logra entender bien. Hay otras versiones que se entienden de mejor Hermanito, manera. Ajá. ¿qué salmo es para buscar en mi Biblia? Salmo 72, 1 estamos leyendo ahí, ¿no? Aquí dice, concede, oh Dios, al rey, dice, tu propia justicia y rectitud. Está Hermano, diciendo, sí, por favor, un hermana, a ver, en su momento. versión que Dice acá, Dios mío, haz que el rey sea justo como lo eres tú, que nuestro futuro rey actúe con tu misma rectitud. ajá, muy bien, muy bien. A ver, la versión Reina Valera, ¿alguien tiene? ¿Qué dice ahí en la versión Reina Valera, no? La reina Valera, hermano, dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Ahí está. Entonces está diciendo, da tu juicio al rey y tu justicia
al hijo del rey. O sea, da. O sea, en otras palabras, hermanos, como aquí esta traducción dice, concede, oh Dios, al rey tu propia justicia. O sea, que esa justicia que hay en Dios, que también tenga pues esa justicia para administrarlo, ¿no? Correctamente, el rey, el hijo del rey también, ¿no? Por eso, ¿no? Entender eso, hermanos, ¿no? Que los líderes, en este caso el rey, el hijo del rey, el anciano, el director de escuela sabática, no sé, el mayordomo, todo, ¿no? Es como que ahí está diciendo que conceda a Dios, pues, ¿no? Esa justicia que él tiene, ¿no? Para que lo administre, pues, ¿no? El dirigente de la iglesia y su rectitud también, ¿no? El 2 dice, hermanos, para que con rectitud y justicia gobierne a tu pueblo y a tus pobres o necesitados, ¿no? Ofrezcan las montañas y los cerros paz y rectitud al pueblo. Dice. Aquí miren en esta versión, no sé en las otras versiones como dice, ofrezcan las montañas y los cerros, dice paz y rectitud al pueblo. ¿Cómo es eso? Que la montaña, el cerro, ¿no? O sea, la montaña, un cerro alto y las colinas o cerros pequeños, colinas. En otra versión me parece que dice así, ¿no? Que también pues no administre paz, rectitud al pueblo. O sea, como que la montaña es el líder, pues porque la montaña es un cerro alto, ¿no? Y los cerros pequeñitos, las colinas, serían también líderes que tienen también autoridad, ¿no? Pero que administren, pues ahí dice paz y rectitud al pueblo. Entonces, está figuras, ¿no? Simbólicas que va señalando a los líderes. Dice ahí que haga justicia el rey a los pobres, que salve a los hijos de los necesitados y aplaste a quién, a los explotadores. En esta versión dice, aplaste a los explotadores o a los que oprimen, pues, ¿no es cierto? Entonces, el que está administrando justicia, el que ha sido puesto no como autoridad, entonces es para eso, hermanos, ¿no? Para que haga justicia con los pobres, salve pues a los hijos necesitados, ¿no? O menesterosos, y aplaste a quién? A los opresores, pues, ¿no? A los explotadores, ¿no? Que tenga el rey temor de ti por siempre, claro. Un dirigente debe tener respeto de Dios, pues no puede ser una persona así que no respete a Dios. Mientras el sol y la luna existan, dice, ¿no? Que sea como la lluvia y que el rocío que riega la tierra y los pastos. O sea, un líder tiene que ser así como la lluvia, como el rocío que riega la tierra, así es que administrando, entonces hay frutos, no hay prosperidad y felicidad en los administrados, no, o sea, en las familias, en los miembros, no, de la iglesia, dirá. Que abunden la paz y la rectitud en los días de su reinado hasta que la luna deje de existir. Abunden la paz, ese es el propósito, que haya paz dentro de la iglesia y rectitud en los días de ese reinado, o sea, de ese liderazgo, ¿no? Pues él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo ayude, ¿no? Entonces estamos para eso los líderes, ¿no? Para, dice aquí, salvar al pobre que suplica al necesitado que no tiene quien le ayude. Y continúa, ¿no? Tendrá compasión de los humildes, o sea, el líder debe ser compasivo ahí con los humildes y salvará la vida de los pobres, dice. ¿Qué más dice? Los salvará de la opresión, ¿no? Y la violencia. O sea, ¿para qué estamos los líderes? Para sacar de la opresión al hermano, a la hermana, ¿no? Puede haber opresión en la familia, no sé, opresión, no sé qué tipo de opresiones puede haber. Y de la violencia también. Salvar de la opresión y la violencia, pues sus vidas le son de gran valor. O sea, para un líder, ¿no? De la iglesia, la vida de cada hermano es de gran valor, ¿no? Así como lo es de Dios, que ha dado su propia vida para que sea salvo. Así está, ahí es la palabra de Dios, hermanos, aplicada a nuestras propias vidas, ¿no? Los reyes de Israel debían pues ejercer su autoridad según la voluntad de Dios, hermanos. La prioridad fundamental de los dirigentes debía ser garantizar la paz y la justicia, hermanos,
la paz y la justicia en la tierra y atender a los marginados sociales. Solamente así prosperarían la tierra y todo el pueblo. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. Qué interesante, hermanos. Aquí, ¿qué está diciendo, hermanos? Que el trono del rey, en otras palabras, el liderazgo que tú tienes, hermano, hermano, ¿sí? No, se fortalece con la fidelidad a Dios, cuando uno es obediente a Dios, fiel a Dios, no con el poder humano, no con el poder humano. A veces uno piensa, ¿no? Que porque ha estudiado un doctorado, por aquí otro doctorado, o tiene títulos así, piensa que ese poder humano que tiene, pues eso le va a ayudar a hacer las cosas de Dios, o va a querer imponer las cosas, ¿no? De acuerdo a su criterio. Pero acá dice lo importante para Dios, como decía Dios, ¿no? A Saúl. Imagínense, hermanos, vamos a ver este ejemplo de Saúl. A Saúl le dice, mira, Saúl le dice Dios, haz lo que te estoy ordenando. Lo que vas a hacer, vas a ir a este pueblo, que es un pueblo malo, pues Dios está juzgando ese pueblo, vas a destruir a todos. Vas a destruir a los niños, a las mujeres, a todos los animales, todo me vas a destruir, todo lo vas a hacer. Nadie va a quedar con vida. Así Dios le ordena a Saúl como rey. Entonces Saúl va y entonces, ¿y qué pasa, hermanos? Claro, con el poder de Dios, pues destruye, pero sin embargo, ¿qué sucede, hermanos? Que seguramente las demás personas dicen, pues no, no sé, pero no hay que matar a las ovejas gordas, a las vacas gordas que están buenas. Eso puede servir para hacer sacrificios a Dios, ¿no? Eso hay que perdonarlo. Incluso a sus reyes, a los reyes de ese enemigo, no lo destruyeron. Y entonces Saúl creía que había hecho la voluntad de Dios, pues feliz él está, pues, he hecho lo que Dios me ha pedido, ¿no? He destruido él. Pero cuando va el profeta, creo que era Samuel el profeta, sí, pues le dice, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho, Saúl? ¿Por qué no has hecho lo que Dios te ha dicho? Sí he hecho, dice, ¿no? He cumplido todo lo que me ha hecho. ¿Y qué cosa es lo que yo estoy escuchando de los balidos ahí de sus animales? Esas ovejas, las vacas. Ah, no, es que la gente ha dicho que, o sea, ha pensado de mejor manera que Dios. Imagínense, hermanos, cómo a veces actuamos así, como que pensamos mejor que Dios. O sea, no hacemos caso a lo que dice Dios, sino nuestro pensamiento hacemos caso. ¿No? Entonces, la gente ha dicho pues que esas vacas, esas ovejas van a servir para hacer sacrificios a Dios. ¿Y qué le dice Samuel? Le dice, mira, Saúl, o sea, prácticamente Dios lo desecha pues a Saúl, ¿no? Porque no hace caso. ¿Qué cosa es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios es que tú seas fiel, que seas obediente. La obediencia es mejor que los sacrificios de miles y miles de sacrificios de ovejas, de vacas, así, ¿no? Le dice así. No sé si captamos la idea, hermanos. Lo que importa es que seamos obedientes a lo que dice Dios, no lo que nosotros pensamos. A veces un líder cree que está pensando mejor que Dios y eso está pues mal. Ahora, hermanos, dice aquí que leamos también el Salmo 82. Sí, 82. Y la pregunta dice, ¿qué ocurre cuando los dirigentes pervierten la justicia y oprimen al pueblo al que debe proteger? Miren, hermanos, lo que está diciendo. ¿Qué ocurre cuando los dirigentes pervierten esa palabrita? No pervierten, ¿no? O sea, no se hace caso como Dios dice, ¿no? Y si no se pervierte, bueno, está mal esto aquí. Voy a aquí cambiar, estamos ya con esto. No. Así, ya, ya listo. Entonces, hermanos, ¿qué ocurre cuando los dirigentes pervierten? Nosotros como dirigentes, si pervertimos, ¿no? La justicia y oprimen, la otra palabrita clave, ¿no? Y oprimen, dice ahí, y oprimen al pueblo al que debe protegerse, hermanos, al pueblo al que debe protegerse. A ver, alguna pregunta, tal vez, hermanos, alguna pregunta por ahí. Bueno, mm, Salmo 82 dice,
termino la pregunta, no terminé, creo. ¿Qué ocurre cuando los dirigentes pervierten la justicia y oprimen al pueblo al que debe proteger? Palabra de Dios. Dios está en Hermano, la reunión de los justo dioses, dice. Sí, por una por pregunta. lo que dice, ¿no? Ahí yo puedo entender de que cuando una persona empieza a dejar de orar, empieza a dejar de leer la Biblia, se olvida, ¿no? De que nuestro Dios, el que va a ordenar qué hacer o el que nos va a decir no qué hacer es, no, Dios. Pero nosotros, como ya conocemos la palabra, como ya hemos leído, de repente, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos, no decimos, ya, ahora yo sé la voluntad de Dios? Y es por eso que tomamos decisiones equivocadas. Y como puedo entender, ¿no? Como que Dios me dice, mira, hija, sigue leyendo 1000 veces, pero sigue leyendo el mismo texto, porque cuanto más lo leas, más te voy a explicar, más profundidad vas a tener. Pero el hombre, como es hombre, decimos, no, yo ya lo sé, ya leí ya los conozco y ahora yo voy a tomar la decisión, ¿no? O sea, inconscientemente no voy a tomar la decisión que Dios quiere que tome. Más o menos puedo entender que así nos dice Dios a través de esta palabra. Gracias, hermanita. Muy bien, gracias a ti, hermano. Sí, pues, hermanos, nosotros sin darnos cuenta, hermanos, podemos estar pervirtiendo, ¿no? La justicia de Dios, ¿no? Pervirtiendo, ¿no? ¿Cómo se pervierte, hermanos? Por ejemplo, los hijos de Dios, o sea, los fariseos, que eran pues hijos de Dios también, estos fariseos que conocían la palabra, que Dios les había encargado la Biblia, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento a ellos. Entonces, hermanos, ellos pervirtieron. ¿Cómo pervirtieron, hermanos? Vamos a poner un ejemplo que está ahí en la Biblia, ¿no? El Señor Jesús mismo les llamó la atención y les dijo que ellos estaban actuando con hipocresía. Les dijo, hipócritas, les dijo. ¿Por qué les dijo hipócritas? Porque mi mandamiento es que, dice así, honren a padre y madre para que no les dé más años de vida, ¿no, Dios? Así dice la Biblia, dice el mandamiento, honrar papá y mamá, así dice la Biblia. Pero ustedes lo han pervertido, pues con vuestra tradición, con vuestra idea, con vuestra filosofía. Ustedes dicen de que si todo lo consagran a Dios, entonces ya no tienen que honrar a papá y mamá, ya no tienen esa obligación. Y así lo han invalidado, pues mi mandamiento. O sea, lo han pervertido el mandamiento de Dios, pues con su tradición, con su costumbre. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando los dirigentes ahora dicen, pervierten la justicia y oprimen al pueblo al que debe proteger? ¿Qué ocurre? Entonces, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Acá lo que ¿qué va a ocurrir? Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Ya hemos visto que cuando habla de dioses es que son los dirigentes. Dios está en medio de los dirigentes, ¿no? En la reunión de los dirigentes. En medio de los dioses juzga, o sea, Dios está juzgando, en medio, ¿no? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Hasta cuándo está? Ahí está la pregunta, el título de nuestra lección. ¿Hasta cuándo van a juzgar injustamente? ¿Hasta cuándo, no? ¿Y hasta cuándo van a aceptar las personas de los impíos? A veces, ¿no? Como que se pone a los impíos como líderes también, pues no, no, y eso está mal, pues no está mal, no. Dice, defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, dice aquí, hermanos. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, ¿no? Y todos vosotros hijos del Altísimo. Miren lo que está diciendo, hermanos, justamente a los hijos de Dios está diciendo, vosotros sois dioses. ¿Por qué Dios está diciendo que somos dioses? ¿No? Ya habíamos explicado porque compartimos, Dios nos hace partícipes de su administración, del plan de salvación, nos hace partícipes, nos hace discípulos, ¿no? De Dios. Entonces, vosotros sois Dios y todos vosotros hijos del Altísimo, pero
Dice aquí, hermanos, pero dice aquí, no, pero aquí, vamos a ver, ya, pero dice aquí, hermanos, vamos a ver aquí algunos micros, estoy cerrando. Dice aquí, hermanos, pero como hombres, dice Dios, no, moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Hermano Hermanos, Justo, sí, por favor, hermano Marcelina, a ver. hay un solo texto que habla diferente a lo que dices, pero hablando de dioses con D minúscula, hay 215 versículos que hablan parecido como estás leyendo, y todos son criaturas, pero Éxodo 4:16, podemos leerlo. Éxodo 4:16 dice, y él hablará por ti al pueblo. Está diciendo Dios a Moisés referente a Aarón, su hermano. Nuevamente dice, y él hablará por ti al pueblo. Él, o sea, Aarón, te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, Dios mayúscula. Es la única el único versículo en la Biblia donde a un hombre se le coloca el lugar del Dios. No para que le adoren, sino que para que el rey faraón entienda que Dios es el que reina. En este caso no Moisés, sino Dios mismo quien hizo los milagros que tuvo que ver las 10 plagas en Egipto. Eso es diferente de lo que nuestra lección está hablando, pero de los 215 versículos, por ejemplo, el Salmo 51, el 82:1 dice que yo dije que vosotros sois dioses. ¿Por qué dice esto? Porque en Génesis, ¿cómo creó Dios al hombre? Dijo, lo hizo a su imagen y semejanza. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y semejanza de su rostro. Así como tenemos 10 dedos, Dios tiene los 10 dedos. Así como tenemos 2 ojos, Dios lo tiene, pero Dios es el creador. Nosotros somos criaturas, hechos a semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros deberíamos reflejar el carácter de Dios. Pero nosotros somos criaturas, no para exaltarnos a nosotros mismos. Cristo vino aquí a enseñarnos cómo debemos vivir. Hay 2 personas que quisieron ser dioses y aceptaron eso y vino cosas malas para él. Por ejemplo, fue Nabucodonosor, vio su reino, dijo, todo yo hice, y no glorificó a Dios quien había dado. Tuvo que pasar 7 años comiendo pasto junto con los animales en el campo. Pero por su misericordia Dios devolvió su reino. Pero otro que nunca se arrepintió fue Herodes. Dijo toda una pomposa recitación, podemos decir, al pueblo, y el pueblo dijo, esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Inmediatamente vino gusano, se lo comió, así vivo, murió comido por gusanos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No sé de dónde viene eso de querer ser Dios. Recuerdo cuando tenía 4 o 5 años, ya entendía ya. Cuando alguien moría en el pueblo decían, esto es Dios menor. Prendían vela a los muertos. En quechua dice, Dios me kunanga, sí. Entonces esa tradición venía del catolicismo, por eso que prenden vela a los muertos, porque consideran que es un Dios menor.
Eso viene de pueblos antiguos allá, de los romanos que introdujeron a la iglesia cristiana un paganismo y nunca jamás en la Biblia enseña dichas cosas. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer, rayar la línea exactamente, es que nosotros somos criaturas, vivos o muertos, somos criaturas, pero Dios es quien hizo el cielo y la tierra. Muy bien, hermano Marcelino, gracias. Bien, hermanos, tenemos que llegar a una conclusión, ¿no, hermanos? Personalmente, tiene que meditar, reflexionar y pensar en realidad cómo tengo que hacer mi liderazgo, ¿no? Cómo debo actuar, cómo debo cumplir mi responsabilidad. Bueno, personalmente yo me he estado poniendo a pensar y yo digo, no, ¿qué soy yo, no? ¿Qué soy yo? Yo no soy nada. Y sinceramente, yo me analizo y digo, yo soy un pobre pecador. ¿Qué cosa yo puedo ser? Yo no tengo nada de bueno en mí. Entonces, pero ahí está la misericordia de Dios, que a través de Jesucristo Él me limpia todo pecado, ¿no? Y me promete la vida eterna y tantas cosas, ¿no? Pero no soy nada. No, no, jamás me he pensado de que yo pudiera hacer las cosas con mi sabiduría. No, no, no. Entonces, simplemente yo pienso de que la Biblia, que Dios está hablando, eso es lo que vale, ¿no? Y entender lo que dice la Biblia. Y por eso lo estudiamos aquí, lo que dice la Biblia. Tratamos de entender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Nada más. Lo que manda es Dios a través de su palabra, ¿no? Yo no soy nada, ningún comentario mío que yo pudiera tener tiene pues alguna validez, tendría que tener, no, no, no. Si no es lo que vale, es simplemente la palabra. Y si yo soy un líder en la iglesia, pues lo único que tendría que hacer lo que tengo que hacer es lo que dice Dios, lo que dice su palabra, sin hacer acepción de personas, ¿no? O sea, todos somos iguales, ¿no? Uno que pueda tener su doctorado, y uno que ni siquiera podía entrar de repente a la escuela, pero son iguales. Y lo que habla Dios es así. Y como Dios ha actuado, como el Señor Jesucristo ha dejado ejemplo, eso es lo que simplemente hacer lo que Dios ha dicho. Bueno, yo me pongo a reflexionar conmigo mismo cuando estudio, ¿no? La lección, digo, entonces, ¿cómo debo? Si estoy haciendo eso o no estoy haciendo. De repente me estoy saliendo. Y entonces aquí el llamado de atención que Dios está haciendo en este salmo, ¿no? Indicando de que al final vas a perecer si tú no estás haciendo las cosas, así como ya estamos viendo, a veces se malinterpreta y entonces uno cree ser Dios, ¿no? En esta tierra y se atribuye potestad, ¿no? Como los líderes de la iglesia, y actualmente todavía, ¿no? Como está el símbolo, ¿no? De la bestia con 7 cabezas, ¿no es cierto? Entonces, se cree pues como Dios. Pues es la idea, ¿no? De Lucifer, ¿no? Creerse Dios, ¿no? Destituirlo al Creador. Entonces, de ahí que se atribuye el poder de decir, este merece morir, este no, y así con la Santa Inquisición ha matado a diestra y siniestra a las personas creyendo que tiene la autoridad. Incluso actualmente en sus libros y todo ello, ¿no? En sus escritos, sus fundamentos, ¿no es cierto?, de Roma Papal, hermanos, pues ellos atribuyen, ¿no? A su máximo líder, ¿no? Como Dios, lo consideran como Dios y lo que dice, pues es, según ellos, palabra de Dios. Y entonces, y ahí pues están ahí sus dogmas y todo eso, ¿no? Pero no se ajustan pues a lo que dice la Biblia, sino a las tradiciones, costumbres, pensamientos humanos, esas cosas, pues entonces eso es terrible, ¿no? Y los líderes en la iglesia, dentro de la iglesia, ahora pastores o líderes, entonces si nosotros vamos a hacer la misma cosa, hermanos, así estamos haciendo mal, pues justamente es el llamado de atención que está haciendo Dios. ¿Por qué no están administrando la justicia como les he encargado? Está diciendo. Bueno, el Señor Jesucristo como hombre, Él dice, no, yo no estoy haciendo las cosas, todas cosas que están haciendo, milagros, que sanan los cojos, bueno, los ciegos, todo lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo yo, sino es el Padre el que está haciendo, el que está dirigiendo las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que el Espíritu Santo, hermanos, que Dios nos dirija.
Sabemos la teoría, sí, pero que el Espíritu Santo que pueda dirigir en nuestra vida, no, no nosotros, no. Bueno, voy a terminar, hermanos, la lección, ya el tiempo nos ha ganado. Dice así, claramente, no son ni dioses paganos ni ángeles, ¿no? En este caso, en lo que estamos estudiando el texto bíblico, hermanos, no está refiriéndose a dioses paganos, que en otros lugares sí, ni tampoco está diciendo de ángeles, porque nunca se les encomendó impartir justicia, pues, al pueblo de Dios, y por lo tanto no podrían ser juzgados por no cumplir con esto, pues, ¿no? Entonces, está hablando de los líderes, hermanos, con esa palabrita que hemos leído en el Salmo 82. Los cargos enumerados en Salmos 82, 2 al 4, reflejan las leyes de la Torá, que es el Antiguo Testamento, la Torá, ¿no? Que identifican a los dioses, ahí está, que identifican a los dioses como líderes de Israel, en este caso líderes de la iglesia, hermanos. En Deuteronomio hay textos bíblicos y en Juan, vamos a leer esto, hermanos, que es importantísimo, dice. Al mismo tiempo les di a sus jueces, dice, las siguientes instrucciones, ¿no? A ver, creo que alguien quiere participar, no sé, pero vamos a ver, ya, siéntese libre de participar. Al mismo tiempo les di a sus jueces las siguientes instrucciones. Atiendan a todos y háganles justicia, dice, ¿no? En Deuteronomios, tanto a sus compatriotas como a los extranjeros. Y al dictar sentencia, no hagan ninguna distinción de personas. Ahí está, hermanos, ¿no? No hay que hacer distinción de personas. Ah, porque ha venido con terno. Le voy a decir, tú pasa adelante, siéntate aquí adelante porque estás con terno. Y tú que no has venido con terno así, con esa ropita, tú siéntate atrás, o sea, en suelito, siéntate. Estamos haciendo distinción, estamos juzgando mal, hermanos. Todos somos iguales, hermanos. Entonces, al dictar sentencia, no hagan ninguna distinción de personas. Atiendan tanto a los humildes como a los poderosos, sin tenerle miedo a nadie, porque el juicio es de Dios, hermanos. Y si se les presenta algún caso difícil, pásenmelo para que yo lo atienda, dicen, ¿no es cierto? En este caso, hermanos, hacer las cosas como Dios manda. Y si no estamos, no podemos administrar correctamente, ahí están nuestros pastores que han estudiado teología, que puedan hacer de la mejor manera, ¿no es cierto? Y si no, pues hay que rogar y pedir, ¿no? A Dios, el Espíritu Santo. Bueno, al final de cuentas es lo máximo, ¿no? Nuestro Dios, a quien le dice, Señor, ayúdame, ¿no? No sé cómo hacer esto, no sé cómo administrar esto. Y el Señor va a hacer de que administremos bien lo que Dios dice, ¿no? En aquella ocasión les di amplias instrucciones acerca de todo lo que debían hacer. Ahí está, hermanos, Dios ha dado instrucciones cómo debemos administrar el pueblo de Dios o la iglesia de Dios. En Deuteronomio 16, capítulo, el versículo 18 dice, reglas para administrar la justicia, ese subtítulo dice, ¿no? Nombren jueces y oficiales para que todas las ciudades, como para todas las ciudades, dice, ¿no? Que el Señor su Dios les va a dar a cada tribu para que juzguen al pueblo con verdadera justicia. O sea, Dios es el que dice que debe haber pues líderes, ¿no? Jueces, oficiales, que administren bien pues la justicia, ¿no? Dice, con verdadera justicia. No perviertan la justicia, no pervertir la justicia, ¿no? No hagan ninguna diferencia entre personas y otras, ni se dejen sobornar, esa palabrita, hermanos, ni se dejen sobornar, hermanos. Esa es eh, las coimas y tantas cosas. Pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de las personas justas. Hermanos, esto es importantísimo. En la iglesia no puede haber esas cosas, pues, ¿no? Que se ve en el mundo, ¿no? Una serie de corrupciones y eso no debería haber en la iglesia. Y si estuviera habiendo, aquí está el llamado de atención, pues, ¿no? De repente, ahí dice, no, vas a morir, dice en el Salmo, ¿no? Así como los reyes también van a ir al panteón, pues, bueno, sin esperanza, pues, ¿no? Sin salvación, ¿no? La justicia y solo la justicia es lo que ustedes deben seguir para que vivan y posean el país que el Señor su Dios les da. Ahí está recalcando, hermanos. La justicia y solo la justicia es lo que tenemos que seguir, pues, hermanos, ¿no?
para que vivamos y vivamos pues eternamente también gracias a Jesús, ¿no? Y poseer pues no lo que Dios nos tiene preparado. Los judíos, hermanos, dice aquí en Juan es esto, 10:33. Miren lo que pasa aquí con el Señor Jesucristo. Los judíos le contestaron, ¿no? Al Señor Jesús, ¿no? Porque el Señor Jesús decía, ¿no? A ver, ustedes me quieren apedrear, me van a apedrear ya. ¿Por qué cosa? ¿Por qué obra buena que yo he hecho me van a apedrear? Dijo Jesús a los judíos. Y los judíos que dijeron, hermanos, al Señor Jesús, le dijeron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son como una ofensa contra Dios, dicen, ¿no? O sea, tú estás blasfemando, te estás poniendo en lugar de Dios, eso es lo que les dicen, ¿no? Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Por eso te queremos apedrear, y por eso lo han crucificado, pues, al Señor Jesucristo, hermanos. Miren, hermanos, ¿ah? Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Jesús les dijo, ¿no? En la ley de ustedes está escrito. Miren, ¿ah? En la ley está escrito. Yo dije que ustedes son dioses, como habíamos leído ya, hermanos, ¿no? Los líderes, sobre todo los líderes, ¿no? Y todo hijo de Dios también es considerado. Ya habíamos explicado, como hermano Marcelino también lo explicó, hermanos, que desde la creación somos pues hijos de Dios, hermanos. Y si se ha pecado, pues nos hemos apartado, pero nos reconciliamos. Otra vez Dios nos considera pues como sus hijos y entonces también nos utiliza como instrumentos para administrar la justicia. Somos instrumentos del Señor. Entonces así somos considerados como dioses, pero en este caso con minúscula, ¿no? Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. Entonces el Señor Jesús mismo hizo alusión a esa palabra de dioses, ¿no? Así que la palabra dioses también se les daba pues a los hijos de Dios. Y ellos dicen, pero le están juzgándolo y le decían, pues tú te crees Dios y tantas cosas, ¿no? Claro, lo importante, hermanos, aquí, lo que yo veo, el problema de los fariseos, los judíos, yo me pongo en esa situación, ¿no? Tal vez yo hubiese sido también igualito que ellos, fariseo, judío, digo, de repente hubiese cometido el mismo error de juzgarlo, pues, al Señor Jesucristo, ¿no? Verlo a Jesús sabiendo que su mamá es María, su papá José, entonces, hubiese dicho, claro, este es un hombre, ¿no? ¿Y cómo va a ser Dios? Porque realmente, pues, la ley de Dios dice, ¿no? Que nadie puede quitar el lugar de Dios tampoco, ¿no? En este caso, eh, eso se llama blasfemia, eso es una blasfemia. Y tal vez así, en base a esas leyes, hubiese dicho, no, sí, claro, es merece morir porque es un blasfemo, ¿no? Y entonces, pero ¿qué es lo que faltaba? Pues digo, no, ¿qué le faltaba a los fariseos, a los judíos? ¿Qué les faltaba? ¿Por qué no se han dado cuenta que realmente era, pues, como decía la palabra de Dios, el Mesías, el Cristo, el que tenía que venir? Ellos sabían eso, estaba simbolizado a través de los corderitos y todo, ellos esperaban, pues, al Mesías, ¿no? Pero no entendieron, pues, hermanos, pero ¿por qué no entendieron? Hermanos, acá lo que yo veo es que se necesita del Espíritu Santo. Nosotros podemos conocer toda la Biblia bien, ¿no? A carta cabal, pero si no estamos dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a pervertir la Escritura, como lo pervirtieron pues los fariseos, los judíos, y lo mataron pues al Señor Jesucristo. No entendieron que era el Mesías, el Cristo, que era Dios mismo, no con mayúscula, el Señor Jesucristo, porque en él estaba, aunque era hombre, 100% hombre, pero era pues el Mesías que tenía que venir así, nacer en Belén, y todas las profecías también señalaban eso, pero no entendieron eso. Y no vaya a ser que nosotros también no entendamos las cosas, ¿no? Que estén diciendo la... Si el Espíritu Santo no nos está dirigiendo, estamos completamente perdidos, hermanos. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué dice la lección? Dios les pregunta a los hijos de los hombres, si juzgan con justicia y se anuncia su castigo, porque se los halló. A ver, voy a volver a leer, hermanos. Aquí Dios les pregunta a los hijos de los hombres, ¿no? A los hijos de los hombres, dice, en este caso, pues a los que no están, no a los hijos de Dios, sino a los hijos de los hombres, dice, si juzgan con justicia
y se anuncia su castigo, dice, ¿no? Porque se los halló injustos, dice, ¿no? A los hijos de los hombres está diciendo, ¿no? Los dirigentes andan a tientas en medio de la oscuridad sin conocimiento. Eso dice Salmo 82. Porque han abandonado la ley de Dios, la luz, han abandonado la luz. La Biblia dice, pues, no, en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si uno no se guía, hermanos, esto es importantísimo, si uno no se guía por la palabra de Dios, no con un escrito está, hermanos, entonces, ¿en qué luz vamos a caminar? Pues en el pensamiento de quién, de algún pastor, de algún hermano. Por eso, en estos últimos días, hermanos, no permitamos que alguien nos dirija a nosotros, un pastor o un hermano o hermano tal cual. No, no, no. El que nos está dirigiendo, hermanos, es el Señor Jesucristo. Sea quien sea, pastor cualquiera, ¿no es cierto? Se puede equivocar, hermanos. Entonces nos puede llevar a la perdición. No hay que mirar a los pastores, ¿no? Son hermanos también los pastores igual que nosotros, ¿no? Entonces el que nos está dirigiendo es Dios y a través de su palabra, no a través de la filosofía de algún hermano iluminado que ha recibido revelación, no, 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 sino Dios. Para eso está la Biblia, hermanos. Dios, el Señor Jesucristo es nuestro líder. Si hay algo que tú ves, hermano, que algún pastor está haciendo cosas malas, incorrectas, entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que yo hago, hermanos, es simplemente decir, Dios mío, tú corrige estas cosas porque aquí hay un problema, ¿no? Así que hay que dejarlo en las manos de Dios, pues. Y Dios, yo veo que juzga y mueve las piezas y ya pues lo saca a ese pastor que está haciendo las cosas, no como es correcto, lo ubica pues en el lugar donde tiene que estar, hermanos. O perece o se pierde pues completamente, ¿no? Porque es una tremenda responsabilidad ser un pastor o ser un anciano de iglesia o ser un líder de la iglesia también, hermanos. Entonces, hay que acudir a Dios, hermanos, porque Dios es el que nos está dirigiendo. Las escrituras sostienen invariablemente que el Señor es el único Dios, es el único Dios. Dios comparte su gobierno del mundo con agentes humanos, o sea, los líderes, ¿no? Designados como sus representantes, como dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, hermanos, ¿ah? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, hermanos. Los hermanos, así como David, ¿no? Él se sometía, aunque Saúl era un rey malo, completamente malo, ¿no? Y ya pues estaba perdido Saúl, ese rey. David lo respetaba, a pesar que era malo. No puedo yo matarlo aquí, aunque estuvo en sus manos para matarlo, Saúl. No puedo levantar la mano contra el ungido de Dios. Y tenemos que respetar a las autoridades, incluso a nuestros pastores. No podemos atrevernos, ¿no?, a insultar, a ofenderlos, no. Sí, si están haciendo mal, hay que clamar a Dios y Dios va a juzgar, ¿no? Hermanos, en su momento indicado, lo va a juzgar, lo va a corregir, ¿no? Pero nosotros estamos siguiendo no a un pastor, sino estamos siguiendo a Dios en base a su palabra, hermanos. No obstante, cuántas veces estos representantes humanos en la historia e incluso ahora han pervertido la responsabilidad que se les ha dado. Salmo 82 expone burlonamente, dice, la apostasía de algunos líderes que se creían dioses por encima de los demás. Aunque Dios dio la autoridad y el privilegio de los líderes israelitas de que fueran llamados hijos del Altísimo y de representarlo, Dios, hermanos, reniega de los líderes perversos. Dios reniega, dice, de los líderes perversos. Es así. Dios les recuerda que son mortales. Ahí está, eso, hermanos. Dios en el Salmo está recordando, ustedes son mortales, ¿no? Van a morir. Dios les recuerda, ¿no?, que son mortales y que están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás, ¿no? No porque es un líder, no está también sometido a las leyes de Dios, ¿no? También está sometido a la ley de Dios, ¿no? A la ley de Dios.
Hermanos, nadie está por encima de la ley de Dios. Nadie está por encima de la ley de Dios. Dios juzgará al mundo entero, hermanos. También el pueblo de Dios dará cuenta a Dios. Todos, nosotros, tú, hermano, también vas a dar cuenta a Dios. Todos van a dar cuenta. Tanto los dirigentes como el pueblo deben emular el ejemplo del juez divino y depositar en él su última esperanza. Finalmente, la pregunta final dice, ¿qué tipo de autoridad ejerce sobre los demás? Hermano, ¿cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad sobre los demás, sobre los hermanos en la iglesia? Tal vez tienes un cargo en la iglesia. No. ¿Hasta qué punto ejerces esta autoridad con justicia y equidad? ¿Hasta qué punto estás usando la autoridad con justicia y equidad? Dice. Presta atención a esto, dice, ¿no? Bueno, últimas preguntas, hermanos. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir y voy a pedir debe estar todavía nuestra hermana Mónica. ¿Estás todavía con nosotros? Ya se iba al trabajo, tal vez. Amén, hermano. Despídanos, hermanita, con oración. Amén. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Le damos gracias por todas sus bendiciones, porque usted nos permite estar aquí, mi Señor, por estudiar su palabra, pero especialmente, mi Señor, aquellos que tenemos el privilegio de ejercer algún cargo en la iglesia, o también algún cargo público, mi Señor, en la dirección de algún trabajo, o de lo que sea, Padre bendito, donde usted nos ha puesto, Señor. Le damos gracias y le pedimos, mi Señor Santo, su dirección, su sabiduría, mi Señor, su Santo Espíritu para que nos guíe en cada momento, en cada decisión que tomemos. Padre bendito, sabemos que somos instrumentos suyos, nada más, Padre bendito. Le rogamos que usted nos use conforme a su voluntad. Te suplicamos, mi Señor, que si se nos ha subido el ego, si eh, pensamos que lo merecemos todo, usted nos ayude, mi Señor, a ser humildes, Padre bendito, y ver que toda autoridad es dada desde el cielo, para honra y gloria a su nombre, mi Señor. A retirarnos de aquí, mi Señor, para ir a nuestros quehaceres diarios. Le rogamos, Padre bendito, que usted siga cuidando de nosotros, que nos use como sea su voluntad, Señor. Sabemos que no merecemos nada. Lo pedimos todo en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Dios mediante.